histórica comparecencia en la que el presidente de Ciudadanos ha hecho un alegato en favor de la libertad. La visita de Albert Rivera se produce en plena precampaña electoral en España. En nuestro país, la formación supuestamente financiada por el chavismo le acusa de electoralista y de haber iniciado la campaña electoral. Nada de eso. Rivera ha acudido a Venezuela a defender la libertad de los presos políticos y mejores condiciones de vida para todos los venezolanos, incluidos el millón de españoles que ahí residen. No es la primera vez que Albert Rivera defiende la causa de la libertad frente a la tiranía. Ya lo hizo salvando las distancias en Cataluña durante 8 años. Fue diputado autonómico y defendió un modelo de convivencia en el que los no nacionalistas no fueran arrinconados, en el que el catalán no se impusiera al castellano y en el que se proclamaba la concordia entre todos los ciudadanos más allá de su lengua e ideología. Sea como fuere, Venezuela es a día de hoy un país utilizado como arma arrojadiza en la política de nuestro país y no es, como dice Podemos, para no hablar del paro, ni de la corrupción, ni de tantos otros problemas. Lo es porque ellos, Pablo Iglesias y compañía, ha defendido durante años al régimen chavista como modelo de democracia y de país para España y encima fueron financiados por Chávez y por Maduro para llevar las tesis bolivarianas dentro de nuestras fronteras. Por eso se habla tanto de Venezuela en nuestro país. Tiempo de análisis. ¿Cómo podemos valorar esta visita de Albert Rivera a Venezuela y las consecuencias y reacciones que se están produciendo en nuestro país? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo, Beatriz. Pues frente a la complicidad con la tiranía chavista de Podemos y frente al cobarde silencio, culpable de solidaridades no tan añejas con el régimen chavista del PSOE, cuyo paradigma es la impotente tibieza de Zapatero con Maduro, Albert Rivera se ha metido hoy en la gruta del tiranosaurio venezolano para hablar de libertad en la Asamblea Nacional, asegurarle al pueblo venezolano que el pueblo español no es su enemigo y garantizarles que España no les abandonará nunca. Pero además, Albert Rivera ha tenido el valor de animar a los venezolanos a pedir el referéndum revocatorio para apartar del poder a Nicolás Maduro por haberles robado la libertad y los productos de primera necesidad. Albert Rivera ha hecho hoy en Venezuela lo que ningún político español se ha atrevido a hacer: gritar viva España, viva Venezuela y viva la libertad en las mismísimas fauces del tirano. Barcelona se convertía en la madrugada de ayer en escenario de la batalla campal protagonizada por los ocupas y los Mossos d'Esquadra cuando estos trataban de ejecutar un desalojo de la sucursal bancaria que los antisistema habían tomado al asalto. Desde el ayuntamiento, la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, ha condenado la violencia, pero se pregunta qué hay detrás de lo ocurrido. De todo ello vamos a tener ocasión de hablar en unos minutos largo y tendido. Sois la mafia o PP corrupción, es lo que gritaba el ciudadano rumano que ha irrumpido en pleno acto del Partido Popular en presencia de la plana mayor del partido, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal o Cristina Cifuentes. ¿Por qué protestaba este ciudadano? Se lo preguntaremos en apenas unos momentos. Y este martes han llegado a nuestro país procedentes de Grecia el primer grupo de refugiados que va a acoger España, procedentes del país heleno. Vienen de Siria e Irak y son los primeros de los 150 que el gobierno va a acoger de nuestras fronteras antes del mes de julio. Según los pasajeros que viajaban con ellos, llegaban cansados pero contentos. Confusión respecto a si los restos humanos del vuelo de Egypt Air apuntan o no a una explosión, mientras que el jefe de investigadores forenses encargado del caso niega que se haya producido dicha explosión a bordo ante la ausencia de restos de explosivos de equipos forenses. De ese mismo equipo afirman no haber encontrado una sola parte del cuerpo entera, lo que apuntaría a una explosión dentro de la cabina. Ya en los deportes, Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, 4 días de la gran final han saltado las alarmas en el Madrid. Bueno, ¿por qué? Porque es para preocuparse, como decías, Gonzalo, porque Cristiano Ronaldo ha sufrido un golpe y los medios allí presentes en el Open Media Day han visto cómo se retorcía entre gestos de dolor y por tanto surgían las dudas de si llegaría o no a la finalísima de Milán. Han comparecido Cristiano, Ramos, Bale, Marcelo, Casemiro, Keylor Navas, Lucas Vázquez, Kovacic e incluso Zidane y Pepe. En el tiempo de deportes haremos qué han dicho y avanzaremos algo nuevo acerca de, como decías, Gonzalo, de esa finalísima de Milán. Van a ver unas imágenes que ocurrían este mediodía. Un ciudadano de nacionalidad rumana irrumpía en un acto del PP
al grito de "sois la mafia", y en presencia de la plana mayor del partido. Han visto que ha sido reducido inmediatamente. Estaban presentes, como ven, Mariano Rajoy, Cristina Cifuentes o María Dolores de Cospedal, entre otros. Estaba en el Parque del Retiro cuando este activista se ha acercado a un micrófono, llevaba un megáfono en la mano, gritando al PP: corrupción o sois la mafia. Miembros del Servicio de Seguridad del partido se han abalanzado contra el individuo y lo han reducido en una refriega en la que han hecho caer también una torre de sonido. Finalmente, el espontáneo ha sido evacuado del lugar. La reacción de los miembros del PP ha sido la de sonreír para quitar hierro al incidente. Tenemos conexión en directo con el joven de nacionalidad rumana que ha irrumpido en este acto del PP al grito de "sois la mafia". Ahí lo ven en todas sus pantallas. Se trata de un joven activista que responde al nombre de Danciu. Le saludamos ya. Señor Danciu, buenas noches. Hola, buenos días. Gracias, Intereconomía, por hacer eco de esta situación injusta que sufrimos las personas sin techo, la gente desahuciada. Y como bien he dicho hoy, el Partido Popular es la mafia, la corrupción. Va a pasar en la historia de este país como el partido más corrupto que ha consentido la corrupción. Fijaros sentencia, fijaros lo que dicen también la audiencia, que le están pidiendo dinero por la caja B de la sede de Génova, y eso es inadmisible, no lo podemos consentir. Y hoy se presentaban como otro día más aquí, lo mismo candidato, nada nuevo. No están tomando el pelo, por favor. Señor, mientras la gente nos morimos en la calle. Señor Danciu, cuéntenos cuál es su situación, porque llama la atención que usted, para reivindicar esa situación, que ahora espero que nos cuente cuál es su situación personal, entiendo por lo que ha dicho que es sin techo, ha entrado usted en otros actos, no solo del Partido Popular. ¿Por qué elige esta manera de entrar, digamos, de la manera en la que hemos visto en los actos de los partidos para hacer eco de sus reivindicaciones? ¿Por qué no elige una vía, digamos, más pacífica? A ver, he entrado en varios actos, también en Podemos, también cuando Monedero vino al 15M y hoy también al PP. La diferencia está abismal, porque en Vallecas, cuando protesté a Podemos y le recordé que tienen una deuda histórica con la persona sin techo, me aplaudieron y reconocieron que esta situación existe y hay que hacer algo. Pero ellos aún no han gobernado. Pero no hay que rebajar y hay que ser exigente también con los partidos emergentes. Y con respecto al Partido Popular, se ha visto clarísimo hoy la impunidad con la que actúan. No se trata de la forma, es que estamos gente que se trata de cuestión a vida o muerte cuando estamos en la calle. No podemos soportar más. ¿Por qué le he dicho a los medios de Intereconomía hoy que vengan aquí en Plaza Mayor? Aquí están durmiendo cada noche 70 personas. Cuando hay levantamiento de cadáveres, de personas sin techo, viene rápido la policía y el juez, ponen una sábana como si nada. Detrás de esta persona hay historia y hay responsabilidades, administraciones que han privatizado los servicios sociales. Y entonces nosotros lo que hacemos cuando reivindico de esta forma, para ir a su pregunta, lo hacemos para que los políticos nos pongan en su prioridad en los programas electorales y acabar de una vez con esa cuestión, porque se trata de 50.000 personas sin techo. Señor Danciu, ¿qué hace usted exactamente? Cuéntenoslo en su día a día para encontrar trabajo y para intentar salir de la situación en la que acaba de decirnos, porque no todo va a ser culpa del Partido Popular. Usted dice que sí, hay otros muchos españoles que han encontrado empleo durante estos últimos años de gobierno del Partido Popular, pero ¿usted qué hace día a día para intentar salir de esa situación de sin techo en la que se encuentra? Pero vamos a ver, si le cuento mi circunstancia personal, pues también constatará que es injusta. Yo he trabajado en la policía, he trabajado también en la justicia, he trabajado como docente y entonces en todo este empleo, ¿no?, me han expulsado. ¿Por qué? Porque quiero hacer un trabajo con coherencia. Y entonces, pues una vez que me han expulsado, que salió en los medios la casta política gitana, las ONG gitanas, que han robado el dinero de las subvenciones, miles de millones destinados para el pueblo gitano, porque por eso están en esa miseria en la calle, porque hay una casta que lo ha consentido los partidos políticos, Partido Popular y Partido Socialista. No se trata de mí. Yo sí he decidido estar en la calle, he decidido para que
ninguna persona más está en la calle, porque la persona que está en la calle no están porque quieren, señor, están porque pierden capacidad, pierden inercia y porque esta sociedad lo consiente. Señor Danciu, pero no responde, no personalizamos no responde a nuestra pregunta. ¿Qué hace día a día para encontrar trabajo en nuestro país? Porque nos ha dicho que ha sido policía, que ha trabajado en la justicia. No sabemos si en su país o aquí, pero de momento no nos ha contado qué hace día a día para encontrar trabajo. Bueno, a mí mi trabajo ahora es de activista. Es un empleo que no es remunerado. Y ese trabajo también es un trabajo que la sociedad lo debe reconocer, porque vivimos en una sociedad consumista, materialista, y yo asumo ese trabajo y me cuida el pueblo. Sí. Hoy mismo, cuando salió del acto del señor Rajoy, me he llenado de satisfacción ver gente mayor invitándome a un bocadillo y a un refresco. Ese es el pueblo que yo defiendo. Señor Danciu, cuando dice usted que es activista dentro de alguna organización? ¿Milita usted en algún partido? ¿O la decisión de irrumpir de esta manera, digamos, violenta en los actos de los políticos es espontánea? ¿Solamente responde a una decisión suya? A ver, yo soy un activista independiente, pero que tiene mucho frente, como la minoría, inmigración, refugiado, porque entiendo que hay que estar en todas las batallas. No se trata de estar dentro de una organización, porque uno de los problemas fundamentales es que estas organizaciones están al mando de los políticos y se han alejado de la realidad de la calle. Y hacen falta ese tipo de activismo de calle. Bueno, señor Danciu, pues le agradecemos que haya atendido las cámaras de Intereconomía y, en fin, le animamos a que lo principal es, le animamos y le damos mucha coraje en su búsqueda de trabajo, a ver si lo consigue encontrar y a ver si después de haber encontrado ese trabajo prosigue con su actividad de activista para reivindicar toda esta denuncia social que ha hecho. Gracias y buenas noches. A ver, un segundo. Diga, diga. Creo que usted no ha percibido el mensaje. Sí, hombre. Diga, diga. Yo no estoy buscando, usted se refiere a un tipo de trabajo remunerado. Sí. Yo le he comentado que mi trabajo de activista es no remunerado y es un trabajo que usted lo tiene que respetar como yo respeto su trabajo de periodista. Por Dios. La diferencia es que mi trabajo es no remunerado y así tengo más libertad para exigir derechos reales para este colectivo de la calle. Está clarísimo, pero entiendo yo... La señora dijo antes que ha actuado con violencia. Con violencia actúan a diario los políticos, que nos están humillando, que nos están despojando de derechos. Bueno. Por favor, los medios de comunicación deben hacer periodismo de calle a diario para que vean cómo los señores se están muriendo en la calle. Aquí hay un señor mayor con cáncer en fase terminal que está haciendo la convalescencia en la calle. Esta es violencia. No que yo he ido y le he dicho al señor Mariano Rajoy que el PP es la mafia. Está claro el matiz y para que vea... Un poco de sentido común. Oiga, señor Danciu, el sentido común es haber enviado las cámaras de este informativo para que usted libremente, como acaba de hacerlo, ha expresado su punto de vista en libertad sin que le hayamos interrumpido y ha dicho todo lo que ha querido decir. Así que le damos las gracias y le damos ánimo en esta lucha activista y le digo yo que ojalá en un futuro, después de su lucha como activista no remunerada, encuentre un trabajo remunerado. Gracias y buenas noches. Gracias a ustedes por conceder. Aquí estamos, por último, por favor, aquí estamos en acampada de refugiados, luchamos 10 días por los derechos de los refugiados ante el Ministerio de Exteriores y esperemos que los medios de comunicación se hagan eco. También la 4, la 6, a todos los medios que me han llamado, le he invitado a que vengan en este punto porque queremos visibilizar la situación de los refugiados. Hoy mismo en Idomeni han despojado de pertenencia y han desalojado a los refugiados. Ahí estaremos. Informaremos, como siempre ha hecho los informativos de Intereconomía. Gracias y ahora sí, muy buenas noches. Gracias a vosotros. Hasta luego. Más asuntos, porque durante el acto en el que se ha producido este incidente, Mariano Rajoy no se ha referido en ningún momento a la corrupción, pese a la decisión del juez de la Mata de otorgar 10 días a su partido para pagar la multa de 1.200.000 euros por la supuesta caja B del PP y evitar así el embargo de su sede. A esta decisión sí se ha referido hoy la vicesecretaria popular, Andrea Levy, negando que se trate de una multa o de una condena. Por su parte, Javier Maroto asegura que el PP adelantará el dinero, pero que lo acabará pagando Bárcenas. Que esto no es ni una multa ni una condena, es una garantía cautelar que el juez ha pedido que se deposite en base a unas afirmaciones que nosotros negamos desde un principio que ha hecho el señor Bárcenas. Esa fianza se la ponen al PP porque supuestamente
personajes como Bárcenas dicen que no tienen dinero para pagar por lo que han hecho. Y yo quiero decir, en nombre de muchísimos militantes del Partido Popular, que sabemos quién es ese señor, qué es lo que ha hecho y qué es lo que tiene en el bolsillo, lo que se le ha pillado y lo que no, que lo acabará pagando él. Por supuesto que lo pagará él de su bolsillo. Lo que tiene que pagar es, por supuesto, el señor Bárcenas. Yo mañana voy a dar la cara por todos los miles de militantes que piensan como yo, que por supuesto nos da un asco que no podemos aguantar más. Él y todos aquellos de los que se prueba que hay corrupción. Contra la corrupción, solo una palabra: tolerancia cero. Y seguimos hablando de corrupción porque el juez Santiago Pedraz ha decidido citar como testigos al abogado de la infanta Cristina, Miquel Roca, y a directivos de la Caixa y del Banco Sabadell que intervinieron en las presuntas negociaciones con Manos Limpias y Ausbank para retirar la acusación a la hermana del rey en el caso Nos. Una decisión que llega tras la revelación del juez Castro, que afirmaba hace apenas 24 horas que los letrados de la infanta habrían solicitado una reunión secreta con él antes de la imputación de la hermana del rey. Total de Rajoy en Señoras y señores, la radicalidad es real en España. Hay una parte que está instalado en ella, dentro de la clase política. Creo que lo peor que le puede ocurrir a España en estos momentos es volver a lo que se hizo en los años anteriores a la llegada al gobierno del Partido Popular. Advertencia hecha esta misma mañana por Rajoy en clara referencia a Podemos, formación en la que desde el PSOE su secretario general Pedro Sánchez ha acusado de preferir evitar un gobierno de los socialistas, aunque sea a costa de seguir permitiendo las políticas del PP. La prioridad de Iglesias no es el que se ponga punto y final al gobierno de Mariano Rajoy, es que no gobierne el Partido Socialista. Y creo que tengo cierta credibilidad porque lo he intentado y, en segundo lugar, porque lo he sufrido en primera persona. El problema de Iglesias siempre fue tener que votar a un candidato socialista a la presidencia del gobierno. ¿Y qué dicen en Podemos? Pablo Iglesias ha respondido hoy al secretario general de los socialistas, a quien ha recordado que su partido no es el enemigo, al tiempo que ha negado que quieran acabar con el PSOE. Su aspiración, dice Iglesias, es gobernar juntos, con ellos. Las encuestas, sin embargo, coinciden en señalar que la coalición formada por Podemos e Izquierda Unida se colocará como segunda fuerza tras las elecciones del 26 de junio. A ese posible sorpaso se ha referido este martes García Page, quien no solo no lo cree posible, sino que considera que la tendencia se producirá a la inversa. Por su parte, la número 2 de los socialistas, Margarita Robles, ha manifestado que votar a Podemos es votar el abismo. En todos los sitios, de haber elecciones hoy, revalidábamos la posición o la aumentábamos. Por tanto, no hay una corriente de rechazo. Yo creo que el panorama a nivel nacional es más complicado. Para el PSOE, desde luego, sería muy grave pasar a tercera posición política. Esto sería muy grave. Desde el Partido Popular, la vicepresidenta del Gobierno en funciones ha culpado a los socialistas de que Unidos Podemos esté en situación de superarles y colocarse como segunda fuerza política en España. El culpable tiene nombres y apellidos y para Sáenz de Santa María es Pedro Sánchez. Un modelo que ha conseguido un cambio en la economía radical con un programa moderado y un programa radical, que es el que propone Podemos, que por otro lado se ha sentado a hablar con el Partido Socialista y con Ciudadanos en una mesa. Nosotros no nos hemos sentado a negociar ningún tema de gobierno con Podemos porque somos como el agua y el aceite, ¿no? Eduardo, ¿tiene razón Soraya Sáenz de Santa María cuando culpa al PSOE del sorpaso de Unidos Podemos a los socialistas o hay algún culpable más? Tiene razón a medias solo, con lo cual no tiene razón. A Podemos le da alas logísticas y alfombra roja en los medios de comunicación el PP, con la intención de romperle la espina dorsal electoral al PSOE. Los alerones ideológicos se los proporciona a Podemos la torpeza política del PSOE y la ineptitud personal de Pedro Sánchez, quien con su ridículo galanteo con Pablo Iglesias, que a punto estuvo de atraerle al pacto del beso que le ofreció para pitorrearse aún más de él, ha llevado al PSOE a ser superado electoralmente por primera vez en la historia por los comunistas, que lo son, de Podemos y sus mochileros de Izquierda Unida. Y el combustible para el inminente sorpaso de Podemos se lo han proporcionado a la Limón, el PSOE y el PP, que de Zapatero a Rajoy han destruido la clase media española mientras ambos partidos nadaban en la abundancia de la corrupción. Ortega y Gasset diría: he ahí a Podemos y sus circunstancias. No hay chavistas ni opositores. Hay gente pasando hambre, hay gente pasando problemas y por tanto yo no voy a hacer distinciones aquí y tiendo la mano desde aquí también, no solo a la Asamblea, sino al Gobierno actual, aunque discrepemos seguramente en cómo vemos los derechos humanos, la democracia, que el diálogo
el diálogo efectivo, con condiciones, con derechos humanos, con ley y con democracia va a ser la única salida para que los venezolanos vuelvan a levantar este país. ¿Quién puede tener miedo a las urnas del pueblo venezolano? ¿Quién teme a las urnas del pueblo venezolano? Si tan seguros están algunos de haber hecho también las cosas, de que tan bien va la economía y de que no hay crisis humanitaria, que no teman a las urnas. Y si temen a las urnas, quizá es porque simplemente no aceptan que el pueblo venezolano ya dijo basta. Lo han escuchado, palabras de Albert Rivera en su intervención esta misma tarde, hace escasos minutos, en la Asamblea Nacional de Venezuela, país al que llegaba este lunes recibido en loor de multitudes. Varios familiares de presos encarcelados, entre los que destacaba la presencia de Lilian Tintori, esposa del opositor Leopoldo López, y destacados miembros de la oposición al régimen chavista. Así le recibían desde las 6 de la tarde, hora de Caracas. La prensa esperaba la llegada de un nuevo dirigente español a tierra bolivariana, la segunda, hay que recordar, en menos de 10 días tras la visita de José Luis Rodríguez Zapatero. El vuelo llegaba con un retraso de casi hora y media y en ese lapso la apuesta más reñida era si le iban a dejar pasar o no al país. Entretuvieron a Rivera algo más en el control de migración, pero lo trataron con total normalidad, nada que decir distinto a cualquier otro aeropuerto. Eso decía Albert Rivera. Venezuela se ha referido este martes el secretario general de los socialistas, quien ha querido mostrar su apoyo expreso al viaje del presidente de Ciudadanos, al tiempo que ha exigido a Iglesias explicar su postura con respecto a los presos políticos. Para Sánchez no cabe duda de que Venezuela ha entrado en política en España de la mano de Iglesias y de Monedero. Es verdad que luego escucho a la gente de Podemos decir que ¿por qué hablamos de Venezuela? Bueno, es que Venezuela vino a la política española de la mano de Iglesias. La financiación de la fundación vinculada a Podemos, todos los vídeos que hay colgados en internet, en YouTube, de Iglesias y de Monedero, pues hablando y loando al régimen de Chávez y de Maduro. No tan satisfechos con la presencia de Albert Rivera en Venezuela se han mostrado desde Podemos. Lo van a ver. Su número 2, Íñigo Errejón, ha utilizado las redes sociales para acusar al líder de Ciudadanos de llevar a cabo su primer mitin de campaña en el país bolivariano, al tiempo que ha afeado que durante el mismo no se hablara de corrupción. La respuesta por parte de la formación naranja no tardaba en llegar. Lo hacía Fernando de Páramo. Este ha recordado a Errejón que ellos, por Podemos, también rodaban spots en Venezuela, aunque en su caso iba sobre cómo asesorar a los gobiernos de Chávez y de Maduro, llegando incluso a desgranar la cifra que la cúpula de ese partido, de la formación morada, habría cobrado por esos servicios de asesoría: 425.000 euros. De Venezuela nos vamos hasta Cataluña, ya que la madrugada de Barcelona se teñía ayer de violencia en la batalla campal protagonizada entre los ocupas y antidisturbios de los Mossos d'Esquadra, cuyo enfrentamiento se ha saldado con 15 heridos, de los cuales 14 son policías. Un choque originado por la orden de desalojo del inmueble que tomaron al asalto los ocupas, la antigua sucursal de un banco en Paseo de Gracia. Cuando los Mossos procedieron al desalojo, se encontraron con un grupo de antisistema perfectamente organizados, con cócteles Molotov y toda clase de elementos de la guerrilla urbana, con los que consiguieron arrinconar a la policía y extender su violencia al mobiliario urbano, a los vehículos de las inmediaciones y a los escaparates de los negocios colindantes. Hoy la alcaldesa de la ciudad condal, Ada Colau, ha rechazado toda clase de violencia, pero se ha preguntado qué hay detrás de lo ocurrido, recordando que se ofreció a mediar entre la propiedad del inmueble y los ocupas y que llegó a ofrecer a estos un local alternativo para que siguieran desarrollando su actividad cultural, dice. Es absolutamente rechazable. Rechazamos toda forma de violencia. Creo que la violencia no es el camino. Creo que la violencia no es el camino. Los vecinos no se merecían estos destrozos. Cotxes, motos, containers, crec que ningú es mereix això i que no porta enlloc, no? Vull dir que no, aquesta no és la via. Ara, també ens hem de preguntar què hi ha al darrere d'això. Hay que preguntarse también qué hay detrás de esto. Había vecinos molestos que reivindicaban un espacio social muy arraigado en el barrio. 4 o 5 anys sense cap mena de problemes i al contrari, molt arrelat al barri. Eduardo, eso decía la alcaldesa. Además, miembros de la CUP, muchos de ellos se han solidarizado con los ocupas en lugar de con los Mossos d'Esquadra. ¿Cómo valoras esta reacción por parte de los dirigentes, de algunos de los dirigentes catalanes? Bueno, es una reacción fraterna, ¿no?, por parte de muchos de ellos. El movimiento Ocupa, mitad mugre, mitad salvajismo político, socapa de la falsa épica revolucionaria, ha contado desde sus inicios, fundamentalmente en Madrid y en Barcelona, con el consentimiento de las autoridades municipales y autonómicas. De sus filas nacen, o en ellas se refugian, auténticos terroristas urbanos doctorados en los manuales tupamaros y montoneros. No tienen más código que la violencia ni más ley que la guerrilla urbana. Sus enfrentamientos
enfrentamientos con la policía se caracterizan por su táctica y coordinación y por la feroz violencia que desatan contra todo y contra todos. Como ayer sucedió nuevamente en Barcelona, ciudad en la que, como en Madrid, cuentan hoy con apoyo moral y político en sus ayuntamientos, incluso en el Parlamento catalán, porque muchos de los concejales de ambos ayuntamientos y de los diputados de las CUP vienen del movimiento Ocupa o han llegado a la política atraídos por la épica hueca, vacía y destructiva de las doctrinas antisistema de la extrema izquierda. Por eso se les mima en el Mercado Maravillas de Madrid y en el Paseo de Gracia de Barcelona, donde Ada Colau llegó a ofrecerles que ocuparan ilegalmente otro local alternativo para que siguieran desarrollando su actividad artística con el cóctel Molotov, que en eso sí que son unos consumados artistas. Tiempo ya para abordar nuestra sección habitual de los martes, El Mundo en Guerra, aunque llevamos unas cuantas semanas que habrán estado, ustedes habrán echado a faltar sin lugar a dudas la sección, pero ya la retomamos con nuestro analista internacional y experto en seguridad, Bruno Navarro. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros nuevamente en este informativo. Bueno, Bruno, en las últimas horas ha sido noticia dos cuestiones. Primero, en primer lugar, el secuestro de Salut Hernández Mora, una periodista en concreto del diario El Mundo, por parte del Ejército de Liberación Nacional en Colombia, y también hace aproximadamente 15 días se liberó a los 3 periodistas españoles que habían estado secuestrados durante varios meses, en concreto en Alepo, en el norte de Siria. Cuestión que ha hecho nuevamente abrir el debate sobre los rescates que se deben pagar o no a los grupos terroristas para la liberación, al fin y al cabo, de nuestros compatriotas. Bruno, si le parece, vamos a hacer un ranking para que nos especifique cuáles son los rankings de países que pagan o no pagan a los grupos terroristas, de alguna manera, si es que nos podemos establecer así, para la liberación de sus compatriotas. Bueno, el ranking es difícil realizarlo porque los pagos se hacen de forma secreta y las filtraciones a veces las hay, a veces no, y cuando las hay pueden ser interesadas. El mismo grupo terrorista puede aumentar la cifra de lo que se le ha pagado para darse bombo, o todo lo contrario, ¿no? Pero de los países que sí que pagan secuestros, la Secretaría del Tesoro norteamericana realizó en 2014 un cálculo de lo que se había pagado los diversos países europeos entre 2008 y 2014. Pero perdone, se sabe que han pagado por filtraciones, no porque lo hayan reconocido las propias. Efectivamente, países. Nunca lo han reconocido, nunca se ha reconocido, pero hay filtraciones en las que ellos hacen un cálculo generalmente muy conservador, muy a la baja. Dicen, esto es lo que creemos que es seguro, lo que podemos hasta cierto punto comprobar. El primero sería Francia. Después vendría el dueto Qatar-Oman, luego Suiza, y en cuarto lugar estaría España. Es un cuarto lugar que probablemente sea más alto, es un cuarto lugar que se puede acercar bastante a Francia, habida cuenta que los cálculos, ya digo, son muy conservadores y no se tienen en cuenta muchísimas de las cifras de los pagos de los secuestros de estos últimos años. Ese es un poco el ranking que habría, el único ranking oficial que habría de pagadores. Y de no pagadores, los que yo creo que todos sabemos que son los que no suelen pagar. Estados Unidos ha cambiado un poco la política el año pasado de Obama, lamentablemente en este sentido, Gran Bretaña, Rusia y Japón. Si nos centramos en el caso, por ejemplo, de España, ha dicho usted que España sería el cuarto en ese ranking. Si miramos caso por caso, desde el año 2008, los casos más recientes, ¿qué sabemos de los pagos que podría haber hecho España? Bueno, los dos primeros más conocidos, los más conocidos, que son en 2008 y 2009 respectivamente, el Playa de Baquio y los buques pesqueros Playa de Baquio y Alacrana. En ambos casos no se trata de terroristas, se trata de piratas somalíes. Eso cambia un poco a la hora de la cuestión legal o la cuestión moral, pero bueno, no cambia mucho. En este caso se empezó en 2008 pagando 750.000, es lo que parece que son las cifras oficiales, extraoficiales, 750.000 euros a los piratas del Playa Baquio, y ya al año siguiente, en un buque parecido, un pelín más grande, algunos tripulantes más, se estaban pagando ya 2.700.000 euros. Y luego, posteriormente, ya empezamos con los secuestros, tanto en Siria e Irak como en África, por parte principalmente de Al-Qaeda, con los 3 cooperantes catalanes liberados en 2010, donde ya la cifra estaba entre 4 y 10 millones de euros, según las fuentes. Ha subido ya bastante, era Al-Qaeda en el Magreb Islámico entonces, la filial de Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Luego, en 2012, los 2 cooperantes vascos, bueno, un vasco y una vasca y un mallorquín, junto con una italiana, que fueron liberados por 7,5 millones de euros, es la cifra que se baraja. En este caso era el Muyao, un grupo que operaba, se secuestró en Argelia, era un grupo que operaba aliado de Al-Qaeda.
Y luego en 2014 los 3 periodistas españoles, al igual que ha ocurrido en 2016, lo mismo, la diferencia son los grupos, entonces era el Estado Islámico a 2 de ellos y uno a un grupo cercano a Al-Qaeda, y en este caso ha sido directamente Al-Qaeda el frente al Nusra. La cifra de los periodistas de 2014 permanece, no hay ningún cálculo, pero se puede prever que sean todavía también por el orden de 7,5 millones, 10 millones de euros, y en este caso ha habido récord, se habla ya de 10 millones de euros, unos 3,4 millones, un poco más, 3,4 millones de euros por barba, ¿vale? por persona. Es un éxito porque pedían 25... Esto es de 2014, ¿eh? No, en 2014 no hay cifra, pero podemos calcular unos 7,5 millones, y los 3 periodistas actuales que han sido liberados hace 5 días, afortunadamente, se les ha rescatado, se supone, con 10 millones de euros, un poco más. Pedían 25 millones de euros inicialmente los secuestradores. Señor Navarro, usted como experto y analista en seguridad, es que ha dicho que lamentablemente Obama ha cambiado la política de Estados Unidos. Entiendo entonces que está usted en contra del pago de rescates a grupos terroristas para liberar a compatriotas suyos o a los compatriotas de cualquier país que pague por liberarlos. ¿Está en contra de esta política? ¿Cree usted que no se debe pagar a los terroristas? Absolutamente. Estados Unidos tenía razón mientras lo hacía, y Rusia lo sigue teniendo, Japón lo sigue teniendo, y Gran Bretaña también lo sigue teniendo. A ver, el pagar es fácil moralmente porque al pueblo le estás diciendo, bueno, no voy a tener la duda, el enfrentarme a esas familias diciéndole, mira, no voy a pagar, y a lo mejor por eso va a morir. Entonces digamos que tiene la parte fácil, que es el pagar. El no pagar es muy duro para las familias, como digo, pero tiene unas ventajas enormes, porque el pagar lo que hace primero es llenar las arcas de los terroristas y piratas, hace que puedan seguir secuestrando y matando más, haciendo más atentados, y al final el secuestro se convierte en un medio de vida. En muchos casos ha sido y es el medio principal de subsistencia de esos grupos terroristas, de medios de financiación, de tal forma que lo que damos es un efecto llamada, especialmente para los ciudadanos de ese país que queremos proteger, es el nuestro. España tiene un ratio de secuestros muy superior a lo que el número de habitantes que tenemos en esos lugares, sean cooperantes, sean turistas o sean periodistas, muy superior al número que tenemos allí, proporcionalmente hablando. Americanos, apenas el 5% de los secuestros de Al-Qaeda y sus filiales en los últimos años, solo el 5% eran norteamericanos, y un 20% de españoles, suizos y países que no tenemos casi personal allí. Luego hay una relación muy importante entre, y eso es evidente y esos son datos, entre pagar y volver a ser secuestrado. No, pero sin embargo hemos visto también en los últimos años cómo, por ejemplo, el Estado Islámico ha seguido secuestrando a ciudadanos, por ejemplo, de Gran Bretaña, japoneses. ¿Por qué les siguen secuestrando si saben, lo hacen como medida ejemplarizante y dicen, bueno, estos acabamos cargándonoslos y nos vale para meter miedo? Vale. ¿O por qué lo hacen si saben que no van a pagar? Al-Qaeda no va a matarles. Va a matarles el Estado Islámico. Al-Qaeda va a negociar, va a querer un dinero, va a secuestrar a aquellos que sabe que puede obtener un dinero, y, sin embargo, el Estado Islámico va a secuestrar a aquellos a los que quiere ejecutar en público. Con lo cual, ahí hablamos de un tema diferente. No hay pago de rescate. Por Foley creo que pedían 100 millones de dólares. Era puramente... No buscaban el dinero. No buscaban el dinero. Nunca lo han buscado. Y, de hecho, cuando alguna vez ha habido algún conato de pagar o ha habido un pago alguno, ha habido rápidamente el resto del Estado Islámico se ha echado en contra diciendo esto no podemos hacerlo. Luego hay que separar mucho lo que son los secuestros. Simplemente te secuestro para matarte mañana. No te mato en el momento, pero te mato dentro de unos días. Pero entonces, señor Navarro, para que nuestra audiencia lo entienda, de los que sí que buscan dinero a cambio de ese secuestro, de ese rapto, si por ejemplo ponemos en un autobús lleno de ciudadanos de Reino Unido, estadounidenses, españoles y franceses, los de Al-Qaeda u otros grupos terroristas secuestrarían en primer lugar a españoles y franceses a sabiendas de que esos países sí que probablemente van a pagar antes que a americanos y a británicos? Absolutamente, hay una palabra, sí. Luego habría que matizar, dependiendo del grupo, del otro, del que no sepa, del que crea que puede tal, del que no conozca perfectamente la política de esos países, pero a priori sí, y los datos así lo demuestran, ¿no? Por eso, en realidad lo que habría que hacer es no pagar. Otra cosa es negociar, que naturalmente hay que negociar con los secuestradores. Señor Navarro, ¿y qué dice nuestra ley sobre el pago de rescates? ¿Lo permite, no lo permite? Ahí está, es que tampoco lo permite. El Código Penal tiene 3 artículos que hablan de organización, de grupos criminales, organizaciones criminales y grupos terroristas. Y en los 3 está condenado por penas diversas de hasta 6 años, 7,5, o por el tema de terroristas hasta 10 años, y el pago de la suma rescatada, incluso al quíntuple de ese valor, está condenado esa financiación. ¿Por qué se considera financiación? Y es que ahí esto es lo importante. El pago de un rescate, por mucho que tenga, y aquí es donde entraríamos en la parte moral, que sí es aceptable. ¿No se puede condenar moralmente a un familiar por intentar rescatar a sus familiares? No. ¿Tendría que hacerlo? No. ¿Se le puede condenar moralmente? Es muy difícil. Pero que los estados
paguen con el dinero de los contribuyentes o faciliten el pago de los familiares para conseguir esa liberación, que el Estado lo haga, eso sí que moralmente es bastante problemático. Además, luego hay un... Hombre, señor Navarro, si usted secuestrase, por ejemplo, a una hija suya y usted tuviese los posibles, el dinero para pagar ese rescate, dudo yo que usted como ciudadano particular no lo pagase. Otra cosa, me parece bien el papel del Estado, que también es discutible. Dígale usted, como Estado, como presidente de un gobierno, a una familia que podía haber evitado la muerte de su hijo pagando el rescate, pero que no lo ha hecho. Dígaselo mirándole a los ojos a esa familia. Pero para eso hay que ser gobernante, entiendo yo. Sí y no. Y yo lo digo aquí y no me preocupa decirlo. No pagaría jamás un rescate para un familiar mío, un familiar directo. Aunque usted tuviese el dinero. Aunque yo tuviera el dinero. Porque el resto de mi vida tendría que vivir con la sangre en mis manos que ese dinero ha podido provocar a ese grupo terrorista. No estamos hablando de un secuestro express de un grupo, a lo mejor, estamos hablando de un grupo terrorista, ¿de acuerdo? Un grupo terrorista que vive de eso para luego obtener el dinero con el que va a poder matar, poner bombas y seguir destabilizando y matando a miles de personas. Hablamos de ese tipo de secuestro. Otro secuestro más de andar por casa en el propio país, aquí en España, tal, es distinto. Pero un secuestro de un grupo terrorista, desde luego que no lo pagaría, y el Estado no debería. De hecho, el Estado no podría beneficiarse del beneficio del miedo insuperable o del estado de necesidad, que a un familiar sí se le podría aplicar. Es decir, al final se le puede condenar y al final se le puede absolver, como ha ocurrido en el caso de las hermanas Bruno por pagos con ETA, se les puede absolver por esto precisamente, miedo insuperable, no estaban en su no voy a decir sano juicio, pero no estaban en sus condiciones. Pero el Estado sí, el Estado es perfectamente perseguible. Por eso nunca el Estado va a reconocer que paga. ¿Qué ha hecho tal pago? Señor Navarro, muchísimas gracias por habernos dado estas claves y esta luz de qué es lo que dice la ley, sobre todo los casos que ha habido históricos, reciente historia en nuestro país y a nivel internacional. Gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches. Tras el mundo en guerra vienen los deportes. Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, resaca de las celebraciones del Barça y del Sevilla, y también ya nos tenemos que centrar en el Atleti Madrid, que ya están con novedades de preparándose partidos a final. Claro, porque primero van las competiciones algo menores, como puede ser la Copa del Rey, y ya pasamos a la Champions League, que es la competición que todos querrían ganar, pero no todos pueden. No solamente Real Madrid y Atlético, los dos que compiten, y el Real Madrid lo ha pasado un poquito mal esta mañana. Se ha cortado la respiración en Valdebebas por este susto. Saltaba a rematar un centro lateral Cristiano Ronaldo y ha chocado con Kiko Casillas. Se ha llevado un bocadillo, esos golpes musculares que duelen muchísimo. Se ha quedado tendido en el suelo y ya decimos que se ha cortado la respiración no solo de Cristiano Ronaldo, sino de todos los periodistas que estaban allí presentes, porque hoy ha sido el Open Media Day del Real Madrid, abierto para la prensa. Han estado hablando muchísimos jugadores. Bueno, pues después de estas imágenes, Cristiano Ronaldo ha comparecido y ha tranquilizado a la afición. Ha dicho que todo, por suerte para el interés madridista, se queda en un susto. Un pequeño susto en el entrenamiento hoy, un bocadillo, pero un par de días ya estoy bien. Ha empezado la temporada regular, después fue mejorando y terminé el final de temporada excelente. Ha tenido un pequeño problema, pero eso pasa. Después de hacer 4.000 minutos, el jugador más utilizado es normal que los pueden pasar alguna cosa. Bueno, pues ojo que aquí estamos viendo a Simeone, al Coco del Real Madrid, en muchas ocasiones. Compareció en el respectivo Open Media Day del Atlético de Madrid el pasado sábado y ahí soltó uno de esos dardos que acostumbran sibirinos hacia el equipo blanco. Dijo que seguramente el Real Madrid sería el contraataque, haciendo un poco de menos al juego madridista. Bueno, pues uno de los jugadores que ha comparecido hoy en el Real Madrid en Valdebebas ha sido Pepe. Nuestra compañera Cristina Porta le ha preguntado y una de las preguntas que ha contestado ha sido si realmente piensa que el Madrid será la contra y va un poquito a la contra del Atlético de Madrid y del juego de los de Simeone. Vamos a ver cómo ha contestado el brasileño. Pero no pasa nada, ¿no? Si nosotros también jugamos de contragolpe, yo creo que tenemos que jugar con las armas que tenemos. El míster sabe perfectamente lo que tiene que hacer, nosotros también, como tú bien lo has dicho, ¿no? Nosotros preparamos bien, estamos a preparar bien essa final y es una oportunidad para todos los jugadores de Madrid disputar una final importante para poder seguir haciendo historia en un gran club con el Madrid y también poder dar una alegría a nuestra afición. Bueno, brasileño de nacimiento, pero internacional con Portugal. Internacional también el seleccionador español Vicente del Bosque, que ayer estuvo en los micrófonos de la Copa y aclaró esas dudas. ¿Será titular De Gea? ¿Será titular Casillas? Hay muchas críticas hacia Iker por su mala temporada en el Oporto y Vicente del Bosque aclaró por qué sigue contando con el portero de Móstoles.
Está jugando al máximo nivel, está jugando en el Oporto. No se clasificaron para Europa de milagro para la siguiente fase, para octavos. Y ha hecho una temporada decente. Y es un hombre que con nosotros, por el prestigio que tiene, pero no viene por lo que ha hecho, sino por lo que está haciendo. Es que no sé, el motivo es que parece que somos, no sé, un jugador normal de fútbol, pero que además lleva 160 partidos. Eso no va en su contra, eso va en su favor. ¿Por qué va a ir en su contra? Venga, pues Madrid, selección, y vamos con un poquito de fútbol internacional. Atención, últimos segundos del partido en el que el Cagliari se jugaba el quedar campeón de la Serie B y pasa esto. El delantero italiano controla con el pecho y se marca esa chilena, le decimos, en Cagliari, para que el Cagliari, mejor dicho, sea el campeón de la segunda división italiana y ascienda a primera división. Le ha encantado. Tu pronunciación italiana. Le ha encantado a Gonzalo. No se nota, Juanma, que has pasado grandes años de Erasmus en Italia. Bueno, contra el Pro Vercelli, por si me lo preguntas también. A ver si hoy le pillamos en un renuncio, Beatriz, esa alineación. No, hoy se la sabe, se la sabe. ¿Quién va a estar en Punto Pelota en apenas unos minutos? Vengo con chuleta, en realidad. Alonso Caparrós, como siempre, a los mandos, con Ulises Sánchez Flor, Roberto Palomar, Carlos Carpio, José Viernáez, Juan Gato y, al cargo de las redes sociales, María Morán. Bueno, pues con todos ellos les dejamos y también informados siempre en Gaceta.es y en puntopelota.es. Señores, muchísimas gracias por su confianza. Ya lo saben, la información vuelve mañana puntualmente a las 8 de la tarde. Que pasen una muy buena noche. Adiós. Volvemos en 2 minutos. ¿Sientes que tu familia está protegida? Tu coche está seguro cuando lo conduces y cuando no. ¿Y tu hogar? Con tus seguros en CaixaBank y la alarma de Securitas Direct estarás totalmente protegido. Y además podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Descubre tu nivel de protección. CaixaBank. Tú eres la estrella. En algún momento de su vida usted va a necesitar un abogado. Divorcios, herencias, hipotecas, compraventas, alquileres, despidos, crisis de empresas, pensiones de cualquier clase, problemas con el banco, cuestiones penales, accidentes, seguros, impuestos. Podemos ayudarle a resolver todos estos asuntos. Ante cualquier contratiempo legal, ahí está Miguel Durán y su equipo para ayudarle con su larga experiencia y con el mejor trato humano posible, el que usted merece. No lo dude, si tiene problemas legales o va a hacer algún negocio jurídico, acuda a nosotros y le ayudaremos.